Jesús, María y José, queridos amigos, en esta oportunidad quiero encontrarme con ustedes para compartir una breve catequesis sobre la devoción y el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy es un día especial para toda la Iglesia porque conmemoramos justamente al Corazón de Jesús, cuya fiesta fue instituida por el Papa Pío IX ya desde 1856. Pero desde antes, en algunas otras diócesis, como en la Iglesia de Polonia, en la Iglesia de Francia, ya se venía rindiendo un culto particular al Sagrado Corazón de Jesús. Desde ese momento, desde que Pío IX instituyó la fiesta para la Iglesia Universal en honor al Sagrado Corazón de Jesús, desde ese momento varios papas han escrito sobre la devoción y el culto al Corazón de Jesús. Incluso contamos con 4 encíclicas dedicadas a este tema. Una de las más famosas es Aurietis Aqua del Papa Pío XII, que justamente trata sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, y los invito a que la busquen a través de internet y puedan leer sobre esta encíclica del Papa en la que reflexiona sobre este tema tan bonito y tan importante, Aurietis Aquas. Bien, el culto entonces no solo se remonta a 1856 cuando se instituyó la fiesta propiamente, sino que el culto al corazón de Jesús tiene sus orígenes en la misma Escritura, en la misma Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo primero que podríamos hacer es preguntarnos ¿qué entendemos por corazón? En nuestra cultura, el corazón está ligado con la vida afectiva. El corazón ama, el corazón detesta, el corazón desea, el corazón teme. Es decir, que tiene que ver con la vida afectiva y con los sentimientos. A eso se refiere el corazón. Pero en la Sagrada Escritura, en el hebreo, el concepto es aún más amplio, porque no solo se refiere a la vida afectiva del ser humano, sino que se refiere a la existencia, a la personalidad, a lo más íntimo que tenemos y que somos. Entonces, hablar de corazón es hablar ciertamente de sentimientos y emociones, pero en la Escritura también incluye la memoria, el pensamiento, la conciencia. Como les decía, en definitiva se trata de la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Cuando decimos es de corazón noble, nos estamos refiriendo a que es una persona noble, es sincero de corazón. Entonces estamos queriendo decir que es una persona, todo su ser, no solamente una dimensión de él, sino todo su ser es noble, es bueno. Corazón en la Sagrada Escritura designa entonces la personalidad consciente, inteligente y libre. Hay un pasaje muy bonito, podría dar muchísimas citas, donde aparece la palabra corazón o la palabra lev en hebreo, ¿no? Pero me llamó particularmente, cuando preparaba esta charlita, me llamó particularmente la atención un pasaje que es el de Primera de Samuel 16:7, el conocido pasaje donde Dios elige a quien será el rey de su pueblo, donde Dios elige a David. Y mientras el padre de David lo daba por descartado a él por sus características físicas, por su debilidad, Dios lo elige a él, que fue el último que pasó entre los hermanos, que estaba pastoreando. Busquen el pasaje, lean, es muy bonito. Y allí hay una palabra de la Escritura bellísima. Dice en este versículo 7, Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Una bellísima cita. El hombre mira las apariencias, se queda muchas veces con lo externo, pero Dios mira el corazón. Bellísimo esto, es decir, Dios mira a la persona en su integridad, conoce a la persona hasta en lo más profundo de su ser.
su historia, sus pensamientos, su memoria, sus sentimientos, sus raciocinios, digamos, ¿no? Esos son los pensamientos. En el Nuevo Testamento encontramos, como les decía, muchas referencias al Sagrado Corazón, sobre el cual se apoya la devoción al corazón de Jesús. La primera, cuando Jesús hace referencia a su propio corazón. En Mateo 11:29 dice Jesús este pasaje conocido por muchos de nosotros y que tanto consuelo nos trae en estos tiempos de prueba y de dificultades. Dice Jesús: vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Ahí Jesús se describe y se caracteriza como alguien que es paciente, que es humilde, un corazón que ha venido a consolar a los que están afligidos y agobiados. Bellísima este pasaje del Evangelio que siempre a los devotos del Sagrado Corazón nos gusta meditar mucho, ¿no? Ahora, hay otras referencias hacia el corazón de Jesús, sobre el cual se apoya la devoción a Jesús. Juan 13:23. Si no estamos atentos, el pasaje se nos puede pasar por alto, lo podemos pasar por alto, pero allí se nos dice que en la última cena, el discípulo al que Jesús amaba estaba reclinado sobre su pecho. Hay distintas traducciones, ¿no? Incluso hay una edición de la Biblia de Jerusalén que traduce como que estaba reclinado sobre el seno de Jesús. Lo importante es que estaba allí el apóstol Juan reclinado, sintiendo de alguna manera los latidos del corazón de Jesús. Vamos a ver que el apóstol San Juan es uno de los primeros santos, digamos, que se considera un gran devoto, un iniciador, un precursor de la devoción al corazón de Jesús. Por esto, y también por los pasajes las palabras, los pasajes que nos transmite en su Evangelio. Por ejemplo, en Juan 19:34 nos dice, este pasaje tan importante, que uno de los soldados, estamos con Jesús crucificado, uno de los soldados no quiso quebrarle los pies, las piernas, como habitualmente se hacía para acelerar el proceso de muerte de los crucificados, sino que le atravesó con una lanza el costado, y del costado abierto manaron sangre y agua. Fíjense esto qué bonito, ¿no? Jesús misericordioso también se nos presenta como un Cristo de cuyo corazón brota esos dos rayos que simbolizan la sangre y el agua, y que a su vez hacen referencia al sacrificio eucarístico, al sacramento de la Eucaristía, y también el agua al sacramento del bautismo, que son sacramentos del amor de Jesús, que brotan del corazón de Jesús. Vamos a ver que hay una profunda unión entre la fiesta del Corpus Christi, la devoción a Jesús Eucaristía y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, el padre Justino gustaba llamar, más que el Sagrado Corazón de Jesús, gustaba llamar el corazón eucarístico de Jesús, ¿no? Porque unía esta devoción y este amor a la Eucaristía con esta devoción a la humanidad de Jesús, simbolizada o contenida en el corazón. Bien, y también tenemos a continuación, ya con un Jesús resucitado, en Juan 20, del 27 al 28, nos encontramos con el famoso pasaje también en el que Tomás, el apóstol, es invitado a meter el dedo en la llaga del costado abierto de Jesús. Acerca tu mano, métela en mi costado. Desde ahora no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y hay famosas pinturas donde lo vemos a
Tomás metiendo su dedo en el costado abierto de Jesús, como aproximándose al corazón que tanto amó a los hombres. Y allí Tomás exclama: Señor mío y Dios mío, y cae postrado ante Jesús. Aquí en San Juan y en muchos lugares se tiene la costumbre de, en el momento justamente en el que en el que el sacerdote muestra después de la consagración la Eucaristía o el cáliz con la sangre de Jesús para que sea adorado por los fieles, en ese momento tan sagrado donde se invita a los fieles al silencio y al recogimiento, muchos hermanos exclaman: Señor mío y Dios mío, como reconociendo en la Eucaristía a Jesús, ¿no? Entonces son las palabras de Tomás, que al aproximarse al corazón resucitado, glorificado de Jesús, allí entonces exclama: Señor mío y Dios mío. Bueno, la devoción y el culto, que como les digo, tiene sus orígenes en la misma Sagrada Escritura y no es nada más ni nada menos que venerar el amor humano divino con el que Jesús amó a cada uno de nosotros. La devoción tuvo un gran impulso por muchos santos. Yo les nombraba a San Juan Evangelista, que nos transmite estos pasajes, pero también a lo largo de la historia de la Iglesia han habido muchos santos que han meditado en la humanidad y en el corazón de Jesús y en las características de la personalidad de Jesús, del cual veíamos que era paciente, que era humilde, que era sencillo. Pero hay dos santos que se destacan especialmente, y entre ellos tenemos a Santa Margarita María de Alacoque y a San Claudio de la Colombière. Se destacan especialmente por haber impulsado y haber insistido en la necesidad de la correspondencia y de la reparación, dos palabras importantes, ¿no? Es decir, este corazón que tanto ama a los hombres espera de cada uno de nosotros que correspondamos a este amor, que respondamos al amor con amor. Y aparece otra palabra muy difundida por San Claudio y por Santa Margarita, que es la palabra reparación, que es algo importante. No es esto una devoción medieval, de la edad moderna, que ya quedaría como un poco atrasada a los tiempos contemporáneos que vivimos, sino que sigue siendo muy actual la necesidad de reparar, de sanar, de curar con nuestras vidas, con nuestros sacrificios, con nuestras penitencias, con nuestras oraciones, el corazón de Jesús. Es bonita esta devoción, este culto a Jesús, a su Sagrado Corazón, porque de repente nos hace poner la mirada en el Señor. Nosotros que estamos tan preocupados por las cosas del mundo, por nuestra salud, por la salud de los nuestros, por el trabajo, que es importante esta preocupación por lo social, por lo económico, por la educación, bueno, tantas cosas que nos preocupan, nos afligen, nos ocupan. Sin embargo, de repente también es lindo elevar nuestra mirada a Dios mismo, y mirando a Jesús, adorarlo, contemplarlo, no solo a Jesús, sino a la Trinidad. Hace poco celebrábamos la fiesta de la Santísima Trinidad y allí poníamos nuestra mirada en la Trinidad misma, ¿no? También ahora se nos invita a mirar a Jesús y mirar su ser, su persona, a Él que es Dios y que es verdadero hombre y que quiere amarnos con todo su corazón, sin embargo se siente herido. Muchas veces también nosotros en nuestro amor nos sentimos heridos. Se siente herida una madre cuyo hijo no la visita, se sienten heridos los hermanos, se siente herida una pareja cuando hay un roce, cuando hay un enojo, ni hablar cuando se da la traición de un amigo. Sentimos que nuestro corazón se nos despedaza, todo nuestro ser se entristece, se apena. Nosotros partiendo de nuestra experiencia como seres humanos,
podemos trasladar mínimamente lo que experimenta el corazón de Jesús con las ingratitudes de nosotros, las personas, los hombres, las mujeres, de este tiempo y de todos los tiempos. El que nos invita a amar a los enemigos sabe en carne propia lo que es tener muchos que te odien, en su caso, sin ninguna culpabilidad. Entonces les decía que es importante Santa Margarita María, que fue desde muy niña una enamorada de Jesús, una enamorada de la Virgen, hizo su primera comunión a los 9 años y entró finalmente al convento de las monjas, de las hermanas de la Visitación en 1671. Era su deseo desde niña de consagrarse en una comunidad religiosa a Jesús, y finalmente lo pudo hacer en 1671. Entonces, ella es importante, esta religiosa de clausura es importante porque fue a ella a quien el Sagrado Corazón de Jesús se le manifestó. Santa Margarita María tuvo 4 grandes revelaciones, 4 grandes apariciones de Jesús, y es importante notar que estas apariciones se dieron mientras ella adoraba al Santísimo Sacramento. Mientras ella estaba haciendo oración en la capilla de su convento, allí se le manifestó Jesús. La primera revelación fue el 27 de diciembre de 1673. Si ustedes se acuerdan que celebramos el 27 de diciembre, se darán cuenta que es el día de San Juan Evangelista, justamente un detalle para no pasar por alto. El evangelista que nos habla tanto del corazón de Jesús, justamente en su día es cuando Jesús se le apareció por primera vez a Margarita María. Y en aquella aparición pasó algo muy bonito, porque como sucedió con Juan, Jesús la agarra a Margarita María, la hace que vaya hasta él y apoya la cabeza de Margarita, sobre el pecho de Jesús. Esa es la primera revelación, la primera visión y aparición que tiene Margarita de Jesús. Imagínense el gozo de Santa Margarita cuando Jesús, como pasó con Juan el Apóstol, la abraza, la aprieta, la hace descansar sobre su pecho, sobre su corazón. Y allí Jesús le dijo, básicamente en sus apariciones, que pueden buscar por internet las palabras que fue escribiendo después Margarita, allí Jesús le dijo que le manifestó cuánto amaba su corazón a los seres humanos, cuánto la amaba a ella en particular. Y ya le empieza a hablar de que este amor cuántas veces no es correspondido por él. En la segunda aparición, en la segunda revelación, el corazón se aparece de una manera particular, porque ya no aparece todo Jesús, como tengo aquí esta hermosa imagen a mis espaldas. No aparece Jesús, sino que aparece el corazón de Jesús en un trono. Y este corazón tiene particularidades, porque está atravesado por espinas, con fuego que lo hace arder y con una cruz que parece estar como clavada en ese corazón. En esta segunda revelación Jesús le dice a Margarita María que este es su corazón que arde de amor por los hombres, un corazón cuya expresión máxima de amor se manifestó en la cruz, por eso aparece la cruz, pero que sin embargo está atravesado por las espinas de los pecados de los hombres, de todos los tiempos, ¿no? Entonces ahí invita el corazón de Jesús a reparar esos dolores, esas espinas que clavamos los seres humanos. En la tercera revelación le pide la práctica de la oración los jueves a la noche, recordando
el momento en el que Jesús estuvo en Getsemaní, que fue un momento en el que el Señor atravesó grandes tentaciones. Allí vemos al demonio que quiere hacerlo claudicar en su misión, en su deseo de dar la vida por nosotros, de redimirnos con su preciosísima sangre. El demonio que lo había tentado en el desierto y los evangelistas al respecto de este pasaje nos dicen que el demonio se alejó para después buscar el momento propicio para volver a tentarlo, aparece allí en Getsemaní, donde su humanidad es duramente probada. La humanidad de Jesús allí está experimentando la traición de su amigo Judas, está experimentando sobre sus espaldas el peso de los pecados de todos los hombres. Sabe que se acerca el momento donde será crucificado, donde su humanidad padecerá tanto. Entonces allí anda el demonio merodeando. Por eso el Sagrado Corazón, cuando se le aparece a Santa Margarita María, le pide que haga una hora de adoración desde las 11 hasta las 12, que vele con él, como no supieron hacerlo los discípulos, que vele con él una hora haciendo adoración. Bien, hermanos, la cuarta revelación es muy importante porque en aquella revelación Jesús le pide que se instituya una fiesta el viernes siguiente al Corpus Christi. El Corpus Christi había sido establecido como una fiesta universal en el siglo II, en el siglo XIII, que se difunde mucho la devoción a la Eucaristía. Tenemos los bellísimos himnos de Santo Tomás de Aquino, el Adoro te devote, el Pange Lingua, el Laudate Sion, bueno, tantos himnos y una devoción, Santa Juliana de Lieja, que difunde el amor hacia Jesús de Eucaristía. El Sagrado Corazón está unido porque nuevamente Jesús le pide, en este caso a Margarita María, que se instituya la fiesta en honor a su Sagrado Corazón el viernes siguiente al Corpus Christi, para que se reparara todas las ofensas que recibe en su presencia eucarística, en el Santísimo Sacramento. En sus corazones el amor de Dios. Entonces, cuando el Sagrado... Bien, ahí se cortó un poquito el internet. Entonces, cuando el Sagrado Corazón se le aparece en esta cuarta revelación a Santa Margarita María, en esta cuarta aparición, allí le revela que los pecados que más hieren su corazón son los pecados de los consagrados. Por eso es importante en este día también orar por todas las vocaciones, especialmente por los sacerdotes, que tantas veces con nuestros pecados somos los que más herimos el corazón de Jesús. En esa aparición le hace distintas promesas a Santa Margarita María. A quienes sean los devotos del corazón de Jesús promete bendecir sus familias, consolar a los que están afligidos. Bueno, las famosas 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que también pueden buscar por internet, leerlas, meditarlas. Los jóvenes de nuestra parroquia han estado durante estos días meditando sobre esas bellas promesas de Jesús. Y la última es la gran promesa, que quisiera leérselas para ser exacto con las palabras. Jesús le dijo a Margarita en esta última revelación: prometo en el exceso de misericordia que mi amor todopoderoso concederá a aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. De aquí entonces aparece la práctica de comulgar los primeros viernes durante 9 meses seguidos para obtener esta gracia particular. Se debe comulgar, se debe confesar y se debe orar con la intención de reparar el corazón de Jesús, de sanar, de aliviar, de curar el corazón herido de Jesús. Y entonces Jesús nos promete que a quienes hagan esta práctica, que durante 9 meses, ese primer viernes, tengan esta intención y hagan
esta práctica, les promete la gracia de la penitencia final, o también algunas traducciones hablan de la perseverancia final. Las dos palabras son bonitas, es decir, perseverar en nuestra unión con Dios hasta el último momento, ¿sí? Y cuántas veces nuestra fe tiene como sus bajones, cuántas veces estamos sumamente fervorosos cerca de Jesús y cuántas veces nos empezamos a alejar de Él. Entonces es necesario que en ese momento de la agonía final podamos permanecer unidos a Dios, confiando en su misericordia. La gracia entonces se llama de la perseverancia hasta el último momento. O algunos hablan de la penitencia final, que en ese último momento podamos tener la gracia de arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestras miserias, de las ofensas que hemos cometido contra Dios. Dice Jesús entonces en esta promesa final, en esta gran promesa, no morirán en desgracia, es decir, no morirán sin la gracia de Dios, sin ser amigos de Dios, ni sin recibir los sacramentos necesarios para la salvación. Bueno, queridos hermanos, tenemos mucho para decir sobre esta bellísima devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Quiero animarlos e invitarlos a que se hagan devotos del amor de Jesús, del corazón de Jesús. Un devoto del corazón de Jesús es también un devoto de la Eucaristía, de la adoración eucarística, de la comunión constante, cotidiana, de la recepción con devoción, con piedad, con amor de Jesús Eucaristía. En la Eucaristía late el corazón de Jesús. En la Eucaristía está presente, más que en cualquier otro lugar, el amor de Jesús por nosotros. Él está ahí para entregarse una vez más por nosotros. Entonces, queridos hermanos, sean devotos del corazón de Jesús, sean devotos del amor de Jesús, difundan estas 12 promesas, difundan esta práctica de la comunión reparadora los primeros viernes de cada mes. Anímense a orar en la noche del jueves, desde las 11 hasta las 12, de hacer esa pequeña vigilia acompañando a Jesús, ya sea en el templo, ya sea en la casa, en la propia habitación de cada uno, ofrecerle al Señor las oraciones en reparación de los pecados que tantas veces ofenden su corazón. Así que los invito, hermanos, a que se hagan devotos de Jesús Hostia, a que se hagan devotos del Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Pío XII aclaraba que no se trata simplemente de una devoción privada, de una revelación privada. Ustedes saben que hay revelaciones privadas, digamos, manifestaciones de Dios a santos, donde se les piden o se recomiendan determinadas prácticas, pero que no son necesarias para la salvación. Son prácticas, son caminos, son espiritualidades que yo puedo o no seguir. No agregan ni quitan nada a la revelación de Dios contenida en la Sagrada Escritura, contenida en la Santa Tradición. Pero dice el Papa Pío XII que la particularidad de la devoción al Sagrado Corazón es que es una devoción que brota de la Sagrada Escritura, que es una devoción que está profundamente unida al dogma católico, a las creencias de los cristianos. Claro, con Santa Margarita María se agrega una reflexión más profunda sobre el amor y el corazón de Dios y de Jesús. Así que los invito, hermanos, a tener en alta estima la devoción, el culto, le gusta decir al Papa Pío XII, el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que no es más ni menos que el culto al amor de Dios. Que nuestro Señor Jesucristo en este día los bendiga abundantemente, y espero que sean muchos los que empiecen a prepararse, a hacer esas comuniones los primeros viernes para consagrarse próximamente al Sagrado Corazón de Jesús y recibir sus gracias y sus bendiciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.